Bueno, voy a empezar una nueva sección en este canal de YouTube que se va a titular ¿Por qué? Y esta sección del por qué la voy a comenzar dando una pequeña explicación absolutamente improvisada a la cuestión de por qué nos gustan tanto las ferias de arte o por qué no nos gustan tanto las ferias de arte. Sobre todo porque acabamos de terminar la semana de las ferias de arte en Madrid, bueno, la principal, en la que se desarrolla la feria de Arco y una serie de ferias que también se despliegan al mismo tiempo, como son Urbanity, Drawing Room, Jazz Madrid, Art Madrid, etcétera. Yo no he podido verlas todas este año. Este año he visitado únicamente Arco, en la que he estado 2 días, y Jazz Madrid, en la que pude estar una mañana dando un pequeño paseo, acompañando a Antonio García Villarán y luego dando una charlita de presentación de la revista Sublime, pero sí he sido y soy un visitante asiduo de ferias de arte desde los años 80, no solamente de ferias de arte en España, sino también de ferias de arte en el extranjero, como sería el caso de la Feria de Arte de Basilea, la Feria de Arte de Fris, he estado en la Feria de Colonia, en Artísima, en Italia, he visitado también ferias en Nueva York, en Chicago, en América Latina, en la Feria de Arte de Buenos Aires, Arteba. También he estado en la Feria de Arte de Caracas, en la FIA, con Nicomedes Ferré, invitado en distintas ocasiones. Participé en uno de los comités fundacionales de la Feria de Arte de Guadalajara, he visitado Maco, en México. No quiero presentarme como un experto en ferias de arte, pero sí, como digo, las he visitado, las frecuento, las he estudiado, he participado incluso en la Feria de Arco durante años en la elaboración con José Jiménez cuando estábamos trabajando en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes en el programa de conferencias que acompañaba a la feria, en el que invitamos a figuras como la videoartista Mariola Fontaine, a historiadores como Leo Steinberg o Rosalind Krauss, a filósofos como Félix Guattari, a críticos de arte como Donald Caspiz o Ángel González García, en unas conferencias que eran en aquel momento en la se llamaba Apreciación del Arte Contemporáneo, verdaderamente multitudinarias, y son esos programas todavía de conferencias, pues una actividad que sigue y que tiene pues una enorme presencia en la Feria de Arte de Arco de Madrid, bueno, combinado de formas diferentes al carácter académico que nosotros le dábamos en el siglo pasado, que se dice pronto. Pero como digo, la pregunta que me interesaría plantear, solamente como digo, como una meditación así rápida, es la de por qué nos gustan y por qué hay este furor por las ferias de arte. Bueno, el sistema ferial es uno de los sistemas de integración y articulación del arte contemporáneo que algunos vinculan con sus orígenes en el siglo XVIII en el Salón francés y también en las ferias de arte y en el comienzo del sistema galerístico, pero no cabe duda que las ferias de arte han tenido una turbopropulsión o una aceleración impresionante a partir de los años 80, que es justamente el momento en el que se abre la Feria de Arco en Madrid. La Feria de Arco aparece en un momento fundamental de la política de la transición española, que es en el momento de la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español, con un programa de llamado normalización e internacionalización y de prosecución en ciertas cuestiones, digamos, de políticas públicas y de políticas sociales que van a afectar también a unos vínculos muy determinados con la cultura, que también tienen que ver con lo que estaba sucediendo en la ciudad de Madrid en los años 80 con la llamada movida y también con el modo en el que la política y el ayuntamiento, en ese momento gobernado por el Partido Socialista también y por Enrique Tierno Galván, pues va a apoyar a la movida y se va a decir que es una movida promovida por el ayuntamiento. La Feria de Arco va a fundar una galerista, Juana de Aizpuru, y va a presentar desde el principio un carácter pues de enorme fascinación para los medios de comunicación. Va a tener un gran apoyo de los periódicos, de los suplementos culturales, de la televisión, y así desde sus orígenes pues vamos a ver
como es un acto al que acuden todo tipo de figuras de gran relevancia pública y de carácter político, siendo inaugurado en muchas de las ocasiones por los reyes de España, por el anterior, por Juan Carlos, y de hecho en esta misma semana el rey Felipe y su esposa doña Leticia han paseado por el recinto ferial del Campo de las Naciones, haciendo una visita oficial y ya obligada a la Feria de Arco, acompañado por otras autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Cultura y un montón de figuras políticas adyacentes o adláteres que se suman a ese tipo de comitivas. A lo largo de la historia de la feria no han dejado de aparecer por allá los presidentes del gobierno, los ministros de cultura, los presidentes de las comunidades autónomas, los alcaldes de las ciudades más importantes, los presidentes de las diputaciones, los concejales, los asesores de los concejales, los asesores de los asesores de los asesores, gente del mundo de la banca, de los medios de comunicación, del poder político y del poder simbólico cultural. ¿Y qué es lo que hace tan atractivo para toda este fauna, para todo este zoológico de figuras políticas a acudir a una feria de arte? Porque la verdad sea dicha, no tenemos noticia de que tengan una pasión especial, un interés o un conocimiento en las cuestiones artísticas, estéticas y culturales. Lo que les interesa es sencillamente aparecer, es decir, lo que les interesa es figurar. Saben que ahí hay un foco mediático instalado y acuden porque van a ser vistos, acuden para dejarse ver, es un barniz que les viene muy bien, pues decir que ellos están vinculados al arte contemporáneo y además con todas las figuras del sector del arte pues doblando la espalda y bajando la cabeza, haciendo saludos fascinantemente reverenciales. En realidad, podríamos decir que el efecto que ha tenido la Feria de Arco desde los años 80 hasta la actualidad es un efecto en cierta medida sublimatorio, bueno, una sublimación casi de carácter psicoanalítico, es decir, viene a aparecer como un ideal perfecto y diamantino, sustituyendo o aquello que no se tiene o en realidad rellenando o cubriendo una ausencia fundamental. Podemos decir que el carácter tan bullicioso y en ebullición de la Feria de Arte de Arco y todo ese conjunto de ferias que han venido a agruparse en el mismo espacio temporal en torno a ella, en una situación, en un país en el que propiamente no hay coleccionismo o no hay un coleccionismo importante, dado que bueno, el coleccionismo público desde hace mucho tiempo prácticamente ha desaparecido, los museos fueron viendo cómo se les recortaban los presupuestos y apenas pueden hacer adquisiciones, o cuando hacen adquisiciones son de carácter puramente simbólico, es decir, para cubrir el expediente y decir que también han comprado algo en la Feria de Arco, pero lo han comprado para que salgan los medios de comunicación que lo han comprado, es decir, aquí es una especie de efecto McLugiano, como el medio es el mensaje, es decir, hacemos algo para que se sepa que lo hacemos y lo hacemos en el espacio de la feria porque es una caja de resonancia. En muchos casos se trata de obras que ya han pactado los propios museos o las instituciones públicas o las colecciones para que el galerista se lo lleve a la feria y así se hace público que lo compró. Durante una época era tremenda la cantidad de instituciones, desde las cajas de ahorro provinciales hasta las diputaciones, los ayuntamientos y distintas empresas como Coca-Cola o como Prosegur que acudían a la Feria de Arco y daban allí la lista de las adquisiciones que habían realizado. Hoy ese tipo de instituciones comienzan a brillar por su ausencia. Es verdad que en esta última feria se veían todavía pegatinas de gran tamaño de la colección Massabeu, que yo creo que ha venido a lanzar un salvavidas en medio de la carencia propiamente de coleccionistas. Y también es verdad que los coleccionistas internacionales y los programas de coleccionistas invitados yo creo que no tienen la eficacia que muchas veces luego vienen a cantar y a soltar y a proclamar los directivos de las ferias. Hablando de directivos, a lo largo del tiempo, como dije, Arco lo fundó Juan Edezpuru, luego durante un largo espacio de tiempo lo dirigió Rosina Gómez Baeza y yo creo que hay que atribuirla a Rosina
la cimentación, la fundamentación y el crecimiento de la feria, llegando en algunos momentos de la misma a ser una feria que tuvo un importante prestigio internacional. Luego vino a la feria en un periodo más corto Lourdes Fernández, luego ha estado otro periodo bastante largo Carlos Urroz, que trabajó como asistente en una época de la propia Rosina Gómez Baeza y luego estuvo en la galería Helga de Alvear y ahora tenemos una nueva directora, Maribel, que antes fue asesora del propio Carlos Urroz. Hay algo de continuidad y casi podemos decir de dinastía o de gente envuelta en el mismo tipo de proyectos, salvo Lourdes, que es un poco una discontinuidad, podemos decir que los directores han sido asistentes del director precedente y forman parte de la institución ferial de Madrid. Desde hace tiempo se vienen levantando una serie de importantes y significativas reclamaciones y quejas con respecto a los modos de selección de las galerías en la Feria de Arco y recientemente incluso se ha emitido una sentencia, por lo que sé, que viene a señalar que el modo de selección de las galerías en la Feria de Arco no es el adecuado. Bueno, en el fondo se trata de un comité de galerías que puntúan a su vez a otras galerías y más allá de este sistema lo que sí podemos decir, por lo menos como una opinión que creo que se podría argumentar más, es que en Arco se aceptan muchas galerías de arte que no tienen el nivel de muchas otras que son excluidas. De hecho, algunas de las galerías que son incluidas en la Feria de Arco ni siquiera cumplen las normas que la propia feria establece del tipo de actividad que tienen que desarrollar, de cuánto tiempo tienen que tener abiertas o de cómo tienen que trabajar. Hay galerías excelentes, como sería el caso de la Galería Trinta o de la Galería Freijo, que no son incluidas en Arco, o también My Name is Lolita, que ha sido el promotor de la denuncia a la feria por el sistema de inclusión y exclusión, que están segregadas y que no son aceptadas en la feria, y muchas otras que no tienen ni siquiera abierto su espacio y que, como digo, no cumplen las propias normas que la feria se ha dado a sí misma. Lo cierto es que se actúa en una política de lobby, se actúa como un clan. También se ha visto a lo largo del tiempo como uno de los elementos fundamentales de la feria, que era contar con un país invitado. En Arco ha habido, pues, como país invitado los Estados Unidos, Australia, más recientemente Perú. Hubo toda una línea que se comenzó a trazar desde finales del siglo XX que se llamaba Arco Latinoamérica o Latinoamerican Arco, en el que se fue invitando a países de América Latina, o también incluso hubo un programa que se llamaba Black Box para intentar potenciar el arte cibernético y el arte tecnológico. Black Box finalmente desapareció, no tuvo continuidad y hoy la presencia de obras de carácter tecnológico experimental también brilla por su ausencia en la feria y este año no ha habido país invitado. Se ha tirado una frase del artista cubano-norteamericano Félix González Torres, es cuestión de tiempo, y se ha dedicado como un homenaje o se ha dedicado a repensar la herencia, el legado o las cuestiones principales que desarrolló Félix González Torres, por ejemplo, en torno al SIDA, en torno a la sexualidad, en torno a la cuestión de la identidad y la diferencia, pero se puede decir que es una cuestión también sustitutoria o sublimatoria. A lo mejor es porque ha fracasado la política del país invitado, por lo que directamente se hace de necesidad virtud y se establece este programa que no tenía, en mi opinión, ningún interés en torno a Félix González Torres. Eso tiene que ver también con una saturación de la actitud curatorial dentro de la feria de Arco. Se ha querido potenciar muchísimo la presencia de los cureitos y además de un tipo muy determinado de comisario de exposiciones y con secciones curadas o comisariadas, desde esta de los países invitados a otras para galerías emergentes, otras a veces para habitaciones project room, para stand de proyectos, y también un tipo de encuentros y de conferencias con un carácter más bien sectorial y a veces también tendríamos que decir cuasi sectario, y yo creo que todo ello pues tiene más que ver con la actitud de la feria de convertirse en un espacio de socialización, en un ámbito de ritualización que yo he llamado el abracismo, en el que la gente se saluda y se vuelve a saludar y se vuelve a besar y se vuelve a dar la mano, pero finalmente está más que nada pensando en hacer un acto de presencia,
en hinchar el papo y alimentar más el ego y presentarse y repartir tarjetas de visita, hacer como un croupier dentro del sistema del arte, pero ir cuanto más rápido posible hacia la sala VIP, que está siempre absolutamente alicatada. Somos tal vez el país que tiene más VIP, es decir, que tiene más gente importante, o a lo mejor como allí dan gratis una cerveza, pues la gente dice, bueno, pues si me regalan algo, allí acudo y me quito de en medio con respecto a la posibilidad de ver una obra y por supuesto de comprarla, que es algo que ni se le pasa a nadie por la cabeza. No dejan de existir y de aparecer esas raras aves de sujetos que forman parte de asociaciones de coleccionistas, pero en realidad no han comprado en su vida ni un grabado y lo que les gusta es ir de fiesta y participar en visitas guiadas y hacer que se hace y vestirse pues de una forma elegantísima, pero en realidad también participar de un ceremonial que lo que hace es perder el tiempo y que es en realidad una mascarada, por otro lado mascarada barroca, que tiene mucho que ver con la cultura del hidalgo, del fijodalgo, del lazarillo de Tormes, porque hay que decir que las ferias están llenas de pícaros y de picaresca, pero también de lazarillos y de ciegos y de algunos que se hacen los tontos y de otros que son tremendamente listos. Bueno, es evidente que cuando uno ve y revisa el plano de la feria de Arco, pues se da cuenta que todavía, y esto quiere decir que a la gente le funciona, pues aplican un montón de galerías, que muchas, como digo, son las excluidas y pocas las incluidas. Esto es como el reino de los buenos y el reino de los justos. No deja de ser, como digo, curioso. En el plano se aprecia que la sección VIP es muchísimo más grande que todo lo demás que uno pueda apreciar. La sección VIP, el restaurante, el arco lunch. Este año las revistas de arte las tenían en un corralito que imagino que no les ha debido funcionar muy bien. También, como siempre, pues está el debate sobre la distribución geométrica. Afortunadamente en los últimos tiempos se ha evitado aquello que pasaba antes y era que se hacían unas inmensas avenidas y unas plazas y esas plazas conducían hacia las galerías que, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, se colocaban allí en el mejor sitio. Estaban algunas galerías de toda la vida que formaban además parte del comité que se colocaban allí. A las galerías de provincia las mandaban a los corredores más lejanos, a la parte como del bazar y de las callejuelas absolutamente angostas, y yo estaba allí en el medio chupando del bote y acaparando todos los coleccionistas, los de provincias pagando y finalmente no vendiendo lo que se dice ni una escoba. Bueno, hay cada vez menos presencia de galerías importantes internacionales y cuando vienen pues van muy a tiro hecho, a tiro fijo. En los últimos tiempos hemos ido viendo cómo hay una presencia cada vez mayor de pintura y de pintura abstracto decorativa, vamos a decirlo así, repitiéndose los artistas año tras año en un déjà vu. La propia feria se ha convertido en un absoluto día de la marmota y tiene un carácter que he dicho últimamente que es bastante aburrido, tal vez porque ya he visto demasiadas ferias y he acudido desde su fundación a esta feria de Arco, pero también por los pocos riesgos que asumen las galerías, una presencia cada vez menor de lo fotográfico, que tiene todavía su impacto. Prácticamente casi ninguna galería arriesga haciendo un proyecto de carácter instalativo o de arte experimental. Durante mucho tiempo acudía la gente a Arco en masa, pues porque quería saber qué pasaba en el mundo del arte. Es decir, estaba buscando qué era eso nuevo, eso desconcertante que por lo menos te abría la cabeza, te llevaba incluso a indignarte o a enfadarte. También acudía mucha gente buscando la provocación, es decir, esas obras que año tras año aparecían como las obras que generaban las grandes polémicas mediáticas, ya fuera un vaso de agua o la censura de la obra, por ejemplo, de los presos políticos de Santiago Sierra, o el año pasado del Ninot con el rey Felipe de Santiago Sierra y Eugenio Merino. Pero en este año hemos visto que ya no había ni siquiera ese tipo de obras, lo cual no es bueno ni malo, ni tampoco todo lo contrario, y tan solo se han fijado en que había una obra sobre Franco que, hay que decirlo, era el colmo de lo anodino o realmente no aportaba en nada. O se quiere ir a hacer lo correcto, lo políticamente correcto, a no levantar polvareda ni hacer ruido. No vayan a ser que te excluyan de la feria y que tengan que tratarte a palos, y sobre todo se repite en la misma cuadra de artistas y lo que vemos es año tras año como una especie de situación inercial, de inmovilismo, como digo, de falta de riesgo y sobre todo prácticamente nada que a uno le pueda desafiar. Sigue siendo muy curioso cómo el público
acude, aunque las entradas son realmente de escándalo lo elevadas y lo carísimas que son. Bien, es verdad que, como digo, hay tal cantidad de VIP y de tarjetas y de invitaciones y de acreditaciones que circulan que solamente, esto es triste, pagarán aquellos parguelas que no tienen un amigo o alguien que les haya colocado en la lista de los muy importantes. Hace años venían en autobuses la gente desde los pueblos y desde las provincias, desde el mío, por ejemplo, desde Plasencia, para ver qué pasaba en Arco, y era algo que suscitaba enormes debates. Todavía siguen acudiendo las televisiones a hacer reportajes. Bien, es verdad que con menos intensidad que en los años 90. También los medios de comunicación tienen sus stands, como sucede con el País o con el ABC. Este año Muntadas era el artista que estaba en el País y Miller Lagos el que estaba en el stand del ABC, lugares por donde pasan también las grandes autoridades políticas y la pasellata del paseo y el desfile de los reyes acompañados de todos los políticos que van haciendo esa especie de política del rendezvous y de la sumisión. Pero, como digo, suscita pues aparentemente menos interés, lo cual a lo mejor es un signo de la normalización y del aburrimiento. Algunos dijeron que si se le prestaba tanta atención en España a la Feria de Arte de Arco, era porque no teníamos un evento de carácter global como sería una bienal, es decir, que no tenemos algo como tienen los italianos, como sería la Bienal de Venecia. Y esa dificultad para articular el proyecto de una bienal pues convierte a la feria en el lugar al que parece que habría que acudir para enterarse de lo que está sucediendo. En el fondo creo que no es un buen sitio ni para entender las tendencias del arte contemporáneo, porque aquí no están evidentemente reflejadas, aquí están presentes evidentemente obras de galerías que quieren sostenerse económicamente, que durante el resto del año muchas de ellas apenas tienen ventas e incluso tienen muy escasas visitas, y por tanto su subsistencia y su mantenimiento depende de lo que suceda en la feria. Y tampoco pienso que sea un lugar en el que los curators puedan conocer o vayan a descubrir algo que vaya a ser importante para los proyectos que vayan a hacer en distintos tipos de exposiciones. De hecho, y con esto termino, la mayor parte de los comisarios de exposiciones que acuden a esta feria lo hacen por la socialización y la diversión y el atractivo que pueda tener o que mantiene la Noche de Madrid. Muchos de los comisarios durante años que eran invitados o que han sido invitados a la feria, algunos de ellos vienen año tras año, y supongo que es que les encanta pues salir de sus países y venir a divertirse y a pasarlo bien, a pasarse unas juerguecitas en la ciudad de Madrid a coste o a costa del dinero de la feria y también de aquellos que vienen a subvencionar y apoyar esta iniciativa. Pero también hay que decir que muchos de ellos, con un enorme descaro, han confesado, y a mí a veces me lo han dicho, que bueno, que ellos vienen a la feria, sueltan su mini ponencia allí con gran desgana en la mesa redonda o cuadrada o triangular correspondiente, y directamente luego se van hacia los restaurantes, hacia los locales de la noche, a mover el esqueleto o a hacer twerking si todavía no están absolutamente impedidos para entregarse a ese movimiento salvaje de la posteriori. Muchos dicen que ellos visitar la feria o ver los stands o interactuar con el sistema del arte es algo que en ningún caso les interesa. Esto es cierto porque se puede decir que después de invitar a tantos curators renombrados internacionales, la proyección del arte español contemporáneo sigue siendo nula. Es decir, llevamos años invitando a curators, mesa puesta y mantel, fiesta, gin tonic o cervecita en la mano en salón VIP, pero si hiciéramos una cuenta de resultados de hemos invitado a esta gente, hemos traído a estos curators, estos directores de museo, cuántos han tomado artistas españoles para incluirlo en algún proyecto en sus museos o en exposiciones de carácter internacional, en bienales o en cuestiones del sistema del arte global o internacional, nos damos cuenta que el sumatorio es un sumatorio cero. También los resultados de la invitación de los programas de coleccionistas me parece que son más fantasmagóricos que reales las cosas que allí se proponen, y tampoco parece que se haya generado una importante masa crítica en los debates que con tanto furor se vienen haciendo desde hace muchos años, o por lo menos ni siquiera están recogidos
en publicaciones, mucha gente invitada, mucho discurso soltado, mucha gente asistiendo en salas a veces mal acondicionadas para escuchar una conferencia. No parece el sitio mejor para escuchar una conferencia, una feria de arte, pero prácticamente ninguna documentación o ninguna publicación que yo sepa, y creo que algo conozco de esta feria. En fin, como decía, da igual qué sensaciones tenga yo después de tanto tiempo de visitar y frecuentar esta feria o estos proyectos. La sensación sobre todo es la de que el ciclo ha ido cambiando y que cada vez es menos una feria de las obras y de los artistas y más de los curators, los coleccionistas y todo este mundo VIP que está muy encantado de haberse conocido y que está deseoso de abrazarse y de saludarse, y por lo tanto se trata de unos rituales de presentación en el sentido de Erving Goffman, se trata de una experiencia antropológica postmoderna, global, contemporánea, pero semejante a la de cobijarse en una cueva prehistórica con miedo a lo que pueda suceder fuera. Y bueno, en este año en el que está todo el mundo preocupado, tal vez con razón o no, por la epidemia del miedo del coronavirus, a pesar de todo, en la Feria de Arco y en la Feria de Jazz, Art Madrid, el Drawing, en todas las ferias que se desplegaban al mismo tiempo, pues la gente se había puesto la mejor de sus sonrisas y caminaba con una sensación de vigor y de felicidad. Yo no creo que estuvieran con la idea de que no hay mañana, sino que en realidad el presente les pertenecía y por tanto brindo por esta experiencia maravillosa y majestuosa de Arco, sobre todo pensando que es un arco que ya, me da la impresión, lanza pocas flechas y en pocas ocasiones da en el blanco de la experiencia estética.